Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Ángel. Vamos a ver con qué nos encontramos esta semana. It's strange. I remember him being taller. Trick of the light. Clearly the guy shrank. All over, probably. Why, he's nothing but a muscly midget. I'm fine. I've been a solo act most of my 240 plus years, and when I wasn't, never turned out well. I like being alone. Y ahora tiene un bebé también para concentrarse. No está tan solo. Y un montón de amigos. Eso no es algo que hace una persona que esté bien solo. Your heart wasn't really in it. Algo malo hay detrás de este muchacho, ¿no? Porque... ¿qué significa? ¿Que se va a quedar acá para siempre? Si no... Is this something wrong? Eso es lo malo. ¿Es un demonio que se camufla en algo que te gusta? Y como Ángel ya estaba ocupado, tuvo que ir a Gruselog. I imagine she and Gruslag were up late. They have a lot of catching up to do. Right. You think he's evil? Evil. He's definitely hiding something. He seems shorter to you. We are both talking about Connor, aren't we? Oh, Oh, Connor. He shouldn't exist. Your weapons are most impressive. Thanks. yep. Thank you. Oh, please. Like, I'm gonna bother you guys in the middle of the night because I want sex and can't have it. Actually, I meant the vision. Why can't you have sex? I could lose my virginity. You want to play it that way? Vision, Itty. The visions. I'm so... Didi. And he's such a... Ok. At least I won't be upsetting the average around here. Nobody in this office is ever gonna get any. Speaking of which... It's funny. The way I chew. No. But now that we've kissed, things are different. I mean, they are, right? Oh, yeah. How could you? Because now, everything's so bright, my eyes hurt. Ah, el último romántico. It was a nice one. Oh yes. Favorite broadsword. What keeps her from me? There's a distance, as if her heart is not free. Quizás internamente se puso esa visión para no estar con él. Porque está enamorada de Ángel, pero todavía no se dio cuenta. Pero su subconsciente ya lo sabe. Los dos son buenos guerreros. Uy. My Vampire. Señora, suéltelo. Why else would Jerry cheat on me? We've been engaged for 8 years. Quizás solo se She enamoró. had to have put some kind of a spell on him. Qué garrón el amor no correspondido. I'll leave it in your hands. Sure thing. We won't let you down. We won't. You think he could replace you? Él es solo un humano que pelea Seems to bien, me ¿no? here's a guy who can do everything I can, a few things I can't. That's not true. If Gru hadn't have been there, Then the rest of us would have. You're the reason we've all come together. It's your mission which animates us. You're unique. Oh, You're like one of these rare volumes. podemos shipearlos a ellos, de última. I got 3 of them. I practiced plenty on my cousin Timmy when we were kids. Ah, le fue a cortar el pelo. You're afraid that with me, you will be less than what you were. Como que ella no quiso dar los poderes antes por su vida. ¿Y qué la va a dar? ¿Por un chabón? No sé, me parece que tiene muchísimo sentido lo que hace Cordy. Voodoo booty rituals. Voodoo booty rituals?
You're making that up. And there's the all-powerful, Trabajen. brown, soulful eyes kind of magic. Me gusta mucho verla contenta, Fred, pero tienen que trabajar. You're right. Damn. Wesley, thanks for what you said before. Estaba prendida la cámara. Va a estar igual que Ángel, ¿no? Two totally different people. Who look exactly alike. Really, no one else I can trust with this. It's something only you can do. No me gusta para dónde va esto. I need you to help me have sex. With Gru. Bueno, lo hizo más parecido a vos, así que te tenés que sentir halagado. De alguna manera bastante rara. There's a potion, a protective potion. I take it and bang, I can. A potion. ¿Y a él le serviría eso? You'd be safe there. No woman's gonna tempt you, right? Right. Se transformó como en el amigo gay. Ángel. No, I mean, whatever happened, we got it on tape. Right. ¿No se fijaron? Well, that can't be good. I really wouldn't call them outfits. But you are together. Yes, two champions here together. Not together, together. So I may calm shut my princess. Just to reiterate, not the princess. I think he's happy there. As a slave? Don't judge me. What's in it for you? Angel, your coat is singing. That's my shirt. ¿Por qué le está sacando la vida a Gru? Really? Stronger. Come on, he can't be that great. He is the Grusalog. Is he really better than other men? Magnificent. Really getting tired of the Grusa worship. Rugged, he's so emotionally available. Look at him in the daylight. But you know what? I'm smarter and I'm stronger and I pick up my own clothes. Okay. Ese era el plan. Sorry. Already dead. Yeah. Did I mention that? ¿Y eso lo mata? Porque está muerto. Por suerte no es de madera, pues si no lo hubiese matado de una. How is he? Pretty beat up. But still alive. Thanks to you. Yay. You should probably get cleaned up then. Yeah, good idea. Charles, a word? No quiere que se vayan a bañar juntos. Well, I'm not so sure that's any of your business. Hace un par de días You're estaban right. compitiendo y se había hablado entre ellos. Yo creo que un... Wesley, She chose. Bien. It's just important to me that she's taken care of. she will be. Good. Solo un che. Nada, al final estamos chapando, me eligió a mí. O sea, los dos estábamos en esta. Me parece que se podría haber dicho algo. This isn't so bad. You heal almost as fast as he does. Princess, I ¡Qué ojazos have que a tiene! confession to make. Gru was very brave and saved the day. ¿Son reales estos ojos? How many guys would just give away the credit like that? Lo había hecho recién hace It's just so noble. 30 segundos. Now I want you to do something for me. Don't do this. Don't come in tomorrow. Ah, In fact, don't come in for a couple weeks. Take Gru someplace nice, someplace where there's sun. todo lo que le gustaría a él. Ella también eligió. I thought I was alone. Yeah. So did I. Ay, la cara de Wesley me preocupa un montón. Oh, pará, the father will kill the son. No.
¿Pero qué se transformará otra vez en Angelus? Porque es la única manera. Salvo que sea otro padre, porque no dice el padre, puede ser cualquier padre. Imagino que The Son es él porque es The Son, pero padre puede ser cualquiera. Quizás es Holtz. Él fue un padre y uno es padre toda su vida, incluso después de perder a sus hijos. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Ángel, que me gustó mucho, me está gustando mucho esta temporada. Me parece que está funcionando todo muy bien, lo que es incluso la dinámica amorosa del grupo, que si bien uno dice, por lo general, cuando nos concentramos en amor, el amor vuelve bastante aburridas las series, pero en este caso siento que está todo muy bien balanceado, porque incluso el amor de Ángel y Cordelia ya había empezado a transformarse en algo que venía molestando episodio tras episodio, en el sentido no de molestar, sino en el sentido de estar presente muy de a poquito, como apareciendo. Entonces, que empiece a tomar un poco de control de la trama, creo que funciona porque es como que llegamos, me parece, a un pico, ¿no? Y es cuando vos empezás a mostrar de a poquito las situaciones y vas llegando hasta la cima, entras en este episodio y después empieza la transición hacia abajo, que lo que debería hacer es, bueno, con el clímax de las parejas, empezar a o destruirlas o empezar a que empiecen a formar parte de la historia sin ser el núcleo de la historia. Es como que se abrió la puerta a esta supuesta nueva profecía en la cual el hijo va a ser asesinado por el padre. Y a partir de este momento, imagino que la trama va a empezar a hacerse mucho más sobre esa profecía que sobre la historia de amor. Obviamente va a haber historia de amor, pero va a empezar a pasar a el segundo plano. Y por eso les digo que llegó a su pico. Es como que llegó a lo más alto, en el cual nos encontramos un episodio entero hablando de amor en diferentes situaciones, y después empezamos a bajar para que vuelva al lugar al cual corresponde, que no es la historia principal de la serie. Así que obviamente vamos a hablar muchísimo sobre amor, porque todavía hay un montón de cosas que no se han dicho, particularmente desde el lado de Ángel y Cordelia. Creo que el otro triángulo amoroso está mucho más resuelto, pero no porque ella haya elegido y entonces respetamos esa decisión, que si bien lo hacemos, me parece que es como que no hay chances de que Wesley forme parte de ese tipo de enamoramiento que tiene Fred, porque es completamente diferente. Y no sé, el episodio anterior o el anterior alguien me preguntó ¿y cuál es la diferencia entre Cordelia y Ángel? Y que siento que Cordelia y Ángel no están juntos por las cosas que no se dijeron. Siento que ellos, o sea, más que nada Cordelia en estos momentos, como que no sabe que esa es una posibilidad. Me parece que Fred, si bien tampoco tuvo una conversación con Wesley, creo que por el tipo de relación que tienen con Wesley, tampoco hubiese sido. Porque si bien tienen un montón de cosas en común, ella lo ve como un hermano, él lo ve como un amigo. Entonces es como que se pasó. Lo que yo creo que pasa acá con Ángel, que si bien en este episodio medio que dio la sensación de que lo ve como el amigo gay, porque no le atraen mujeres, porque no puede tener sexo con mujeres, porque no puede verse involucrado con mujeres, entonces confía de esa manera en él, pero es como que ese es el nivel. No lo ve como una opción porque supuestamente nunca fue una opción, pero yo creo que viene de la mano de esto que les vengo diciendo hace mucho, que es el tipo de amor que Ángel siente o sintió o va a seguir sintiendo toda su vida por Buffy. Yo creo que dentro del mundo de Cordelia, ella jamás cree ser capaz de que pueda formar parte de la vida de Ángel de esa manera, porque existió Buffy, y va a existir Buffy y siempre va a existir Buffy, y entonces eso hace que ella ni siquiera lo vea como una opción. Me parece que incluso en el hecho de vestirlo de la misma manera que Ángel, demuestra que el subconsciente está pensando en Ángel. Así que creo que hay como muchas más señales en ese tipo de relación que en la relación que tienen los otros, para poder decir que hay
algún que otro fundamento en la posibilidad de Cordelia y Ángel juntos. El problema es que no se habló y que por ahora se va a seguir sin hablar. Así que vamos a ver cómo es que sigue todo, pero por ahora está Gru y va a estar Gru. Algo que comenté durante la reacción y que me parece que es importante es este sacrificio que Cordelia hizo hace mucho tiempo, que es esto de transformarse en sobrenatural para poder mantener las visiones, para poder seguir haciendo su trabajo, y que me parece que es súper importante porque ella, cuando eligió sobre su vida y sobre su modo de vivirla, hizo este sacrificio tan grande, y por qué se jugaría todo por un tipo. Por suerte ella no lo hizo, investigó y llegó a la conclusión de que en teoría podría tener sexo de esta manera. No sé realmente cómo va a funcionar, sería un garrón que pierda toda su identidad por culpa de sexo. Así que esperemos que eso no suceda. Tampoco sé si eso va a funcionar para siempre. No lo sé. Vamos a tener que ir viendo en los próximos episodios cómo sigue todo. Pero eso desde lo que es el lugar amoroso de la serie. Eso fue un poquito lo que pasó en este episodio. Ángel se vio un poco reemplazado, pero al final del día me parece que ese momento en el cual le pregunta, pensé que estaba solo, y Ángel le contesta, yo también, y lo mira a Connor, me parece que habla un poco de, nada, ya está, es un garrón, sí, pero ella es feliz, que es un poco lo que hace también Wesley. Es feliz, me quiero morir, pero ya está, ella eligió y voy a respetarlo, y me parece que es lo que hay que hacer en este tipo de relación, hay que respetar. E incluso Ángel, o sea, si bien yo jodo durante la reacción, no quiero que Ángel vaya y ahora arruine toda la vida de Cordelia porque es egoísta. Siento que tendría que haber alguna excusa mucho más fuerte para que Ángel diga lo que siente, que debería ser, no sé, incluso lo que pasó en Buffy con todo lo de el musical, ¿no? O sea, si Ángel llegase a hacer otra vez ese hechizo, y si en ese hechizo pudiese decir las cosas que siente, ahí sí decimos, bueno, cuenta, ¿no? Porque cuando hablamos de Ángel o hablamos de Buffy, son personas que se sacrifican para que otros sean felices. Entonces la única manera de hacer que ellos hablen es obligándolos mediante un hechizo, como fue el del musical, o mediante cualquier otro hechizo que, no sé, la semana que viene se toma un hechizo de la verdad sin creer, y todo lo que dice es verdad, y entonces hay como que lo obligás a hablar sin romper el núcleo del personaje. Entonces, si se llegase a hablar, se tiene que hablar después de que Gru desaparezca, o se tiene que hablar si Cordelia se lo pregunta, o se tiene que hablar así, obligándolo, ¿no? Como de alguna manera sobrenatural, que él no puede ocultar lo que le pasa también. Vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana, vamos a ver cómo sigue la profecía y esta idea de que el padre va a matar a su hijo. Hay muchos padres, hay muchos hijos, lo veremos la próxima semana. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Ángel de Vampire Father. Chao, chao.